knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That cold black cloud is coming down. Feels like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. Muy buenas tardes, muy buenas noches, qué gusto saludarlos y darle la bienvenida. Acá estamos todos muy contentos, muy emocionados por dar inicio a este seminario intensivo de psicopatía en el ámbito judicial. Consideramos que no hay nadie más calificado que hablar sobre esta temática, que hablar sobre psicopatía, que el doctor Hugo Marietán, autor de 8 libros vinculados a la temática, con 35 años de experiencia. Es todo un lujo poder interactuar con él, es todo un lujo poder aprender de su experiencia, de su experticia y poder hacer comentarios y escuchar sus devoluciones. Así que estamos emocionados, contentos y agradecidos por la aceptación de Hugo. Hugo, ¿estás escuchando? ¿Estás ahí en línea? Quería saber si puedes activar el audio, el micrófono. Sí, estoy aquí. Bueno, primero agradecerle a Federico, a Gabriel y a María José el hecho de que hayan organizado esta maravilla, que es estar juntos tratando este tema, ¿no, Federico? Exactamente, y también, como decía recién Hugo, hay mucho trabajo de fondo, mucho trabajo de los coordinadores, María José Riquelme y Luis Gabriel Tenedini, en la confección de este programa académico. Como decía recién, Hugo pidió algo diferente, pidió que no tener que repetir siempre lo mismo, por eso tiene material de lectura, tienen videos adicionales y vamos a interactuar sobre casuística, tal como nos comentabas, Hugo, ¿no es así? Sí, el interés mío básicamente es que las personas que están asistiendo, que nos regalan su tiempo, porque eso también es importante recalcarlo, puedan interactuar, ¿no es cierto?, conmigo, más que yo haga una conferencia explicando las cosas básicas. Por eso le pedí a María José y a Gabriel que pudieran difundir, ¿no es cierto?, el material previo para que la gente viniese a estos encuentros ya con las nociones básicas por lo menos leídas. Lógicamente, después de que hablemos de este caso que hoy nos va a convocar, después habrá un momento para que ustedes hagan las preguntas que deseen. Exactamente. Te cuento, Hugo, de que realmente entre los asistentes, que somos cerca de 250 personas,
Hay profesionales muy calificados como Mario Vignolo, psiquiatra, médico forense, Marcela Escarafía, Rocío Calvo y una gran cantidad de nombres que, para una lista, que pese a su gran trayectoria y reconocimiento que tiene en el medio, quieren seguir formándose y bueno, y eso habla muy bien también de tu trabajo. Sí, pero eso es meritorio, realmente, disculpen la palabra que no está tan mal calificada ahora, eso es muy meritorio porque nosotros los profesionales, hasta el último día, nosotros seguimos perfeccionándonos, ¿no? Y esos son ejemplos de muchos psiquiatras, muchos investigadores. En este momento recuerdo a Llopis, un español, un psiquiatra español muy importante, ha escrito un libro muy calificado, que estaba ya moribundo, ¿no? Entonces empieza a farfullar y se acerca el hijo a ver qué quería decir el Llopis, ¿no? Y dice, tendríamos que haber empezado con Heráclito y Parménides. O sea que uno no termina, ¿no es cierto?, de aprender. No termina nunca de aprender, pero lo importante es estar predispuesto, tener conocimientos con humildad y sabiendo que siempre uno puede seguir aprendiendo, estar desde el saber. Así que cuando vos quieras, Hugo, yo te dejo la audiencia y estoy atento a si querés hacer una introducción del video que vamos a pasar del caso. Sí. En esta, bueno, cómo no, sí. En este aprender es un ida y vuelta, porque está bien, en este momento a mí me tocó estar de este lado, ¿sí? Dando la charla, ¿sí? Pero yo mucho tiempo en mi vida estuve del otro lado, donde están ustedes ahora, y yo ahora comprendo, ¿no es cierto?, lo que decía uno de mis maestros en la Universidad de Buenos Aires sobre el curso superior de psiquiatra, que decía, yo soy acá profesor de psicofarmacología, decía el doctor Dos Santos, y hace como 8 o 9 años que estoy dando las clases, pero en realidad ocurre algo, yo soy el que aprendo de ustedes, dice, con las preguntas que ustedes hacen, con las intervenciones que hacen y con la preparación del material que hago yo. O sea que esta experiencia de la docencia es un ida y vuelta de aprendizaje. Hoy yo quise empezar nosotros con la exposición de un material que es muy conocido en estos momentos, tristemente conocido, como decían antes los periodistas, cuando eran más periodistas, de un caso de la muerte del policía, ¿no es cierto?, por una persona acuchillada. Pero quería analizarlo bien, porque como yo sé que hay muchas personas del ambiente judicial, creo que la visión que puedo aportar sobre ese caso puede ser útil, ¿no? Puede ser útil. Inclusive de lo que yo pueda exponer, ¿no? Pero quería empezar con ese material. Yo le voy a pedir, por favor, que presten mucha atención, aunque ya es un video muy pasado en estos últimos días, quiero que presten mucha atención a los detalles, porque después vamos a hablar sobre los detalles y eso después nos va a servir para entroncar con el concepto de la psicopatía. Así que, Federico, cuando quieras. Fíjense que ahí está en una plaza pública. Hay 2 personas ahí tomando algo, ¿no? Ahí vienen los policías que lo vienen siguiendo en realidad, porque bueno, estaba haciendo algunas perturbaciones antes. ¿Qué tiene ahí? Un cuchillo, ¿no? Ahí le pega la primera puñalada, ahí va la segunda. Y ahí el policía se decide a tirarle un tiro, ¿no? O 2. Y fíjense, hay un personaje ahí del público, entre comillas, de gente que está transitando que se acerca a decir algo, ¿no? Todas estas cosas lo vamos a ver con detalle.
Bueno, observemos esto, ¿no? Acá hay una persona, ¿no? Una persona, vamos a distinguir los distintos momentos, lo que vemos, ¿no? No importa si después esto, a través de los comentarios o excavar la información, nosotros surgen más datos, pero observemos esto. Hay una persona, ¿no es cierto?, que está parada, ¿no? Está al costado, hay dos personas tomando algo, ¿no es cierto?, y él está como diciendo algo, ¿sí? Como hablando, ¿sí? Vos, María, tenés creo que la foto esa, ¿no? Entonces, como hablando está hablando, ¿no es cierto? Y hace gestos con la mano y esas cosas, ¿sí? Las personas que están a los costados, ¿no es cierto?, aparentemente lo ignoran. Aparentemente lo ignoran. Si puedes pasar la fotografía, Majo, aparentemente lo ignoran, pero, ¿no es cierto?, en un momento, ahí está, muy bien. Vean que él está como declamando. Hoy no nos sorprende que una persona hable sola, siempre y cuando, ¿no es cierto?, después nos demos cuenta que tiene un auricular como este, o está con el teléfono celular. Pero acá fíjense que él está como haciendo una arenga, ¿sí? Y estas dos personas miran así de soslayo, ¿no es cierto? Pasa la otra, por favor. Bien. Y este es un momento muy importante para el análisis del que estamos haciendo sobre la conducta de este hombre. Ahí entra a buscar algo, ¿no? Entra a buscar algo en la mochila, ¿sí? Y ahí esto provoca la alarma. Fíjense que todavía no se sabe qué está buscando. Y sin embargo provoca la alarma de esas dos personas que estaban ahí. Hay una cosa de color acá, que cuando finalmente saca, ¿no es cierto?, lo que es un cuchillo, ¿sí? Las personas que estaban sentadas se van. Pero uno, antes de irse, toma la campera, ¿no es cierto? A veces uno tiene movimientos automáticos frente a un peligro, ¿no? Porque ahí se dan cuenta que están en peligro. Mientras él estaba declamando, más o menos con esos gestos, nadie sabía qué pasaba, solamente que, bueno, una persona que tiene un problema seguramente habrán sacado esa conclusión, pero cuando empieza a buscar algo de la mochila, ahí se produce la alarma y ya cuando saca el cuchillo salen corriendo, ¿no es cierto? Que es una actitud de sobrevivencia natural. La otra, por favor, Majo. Bueno, vamos a ver acá. Acá hay algo distinto. Viene la policía, ¿sí? Y la actitud también de esta persona es totalmente distinta, ¿no? Esta policía, ¿no es cierto?, se enfrenta a un hombre armado, ¿no es cierto?, con un cuchillo. Yo les recuerdo, uno dice, bueno, pero son policías, están acostumbrados, ¿no es cierto?, a las armas, a los cuchillos y todas esas cosas. Pero yo les aseguro, ¿no?, que los entrenadores de policía y todas esas cosas, o cuando los civiles van y tratan de hacer un curso sobre armas o lo que sea, la primera indicación que da un profesor, ¿no?, de entrenamiento, dicen, si ustedes ven una persona con un cuchillo en la mano, la mejor defensa es salir corriendo, es decir, poner rápidamente distancia completa sobre este asunto, ¿no? Lo que impide a estas personas, digamos, seguir esa regla es el hecho que ellos son los que están cuidando, ¿no? Ellos son los que están cuidando a las otras personas y no se pueden dar ese lujo de supervivencia. Por favor, la otra. Así que, bien. Acá vemos, ¿no es cierto?, cuando este hombre, ¿no es cierto?, que está declamando, lanzan, ¿no?, se lanza al ataque. Fíjense la actitud, la postura corporal, es una embestida, ¿sí? Es una embestida. No es algo, digamos, que no es una carrera, no es pasos aligerados, no, es una embestida, ¿no? Cuchillo en mano,
contra un policía. De los dos, elige a uno, ¿sí? Y fíjense que el otro está un poco más cerca. Sin embargo, elige a uno y lo embiste en sentido de animal, como que un toro embiste nosotros al torero, ¿no? Esa postura de ataque contra un hombre que está armado, que eso también tenemos que tomarlo en cuenta, ¿no? Este hombre con un cuchillo enfrenta a un hombre que está armado, ¿sí? Por favor, la otra. Ajo. Bueno, ahí está. Bueno, entonces, bueno, se produce la herida, como vimos en el video, de una cuchillada, lamentablemente, se da en el corazón, ¿no es cierto? Y los dos caen, porque el muchacho tal vez sea el autor de los otros tiros, ¿no? Uno da en la pierna y otra parte en la parte abdominal, ¿sí? Y los dos caen, ¿sí? Pero fíjense este detalle, ¿sí? Ese cuchillo está envuelto y es el que sacó de la mochila. Esto indica cierto cuidado del agresor, por ahora vamos a decirle agresor, del agresor, ¿no es cierto?, para consigo mismo, ¿no? Porque cuando uno coloca un cuchillo en una mochila, el cuchillo está afilado, y si por casualidad necesita algo de la mochila, al meter la mano en la mochila y estar al descubierto la hoja, se corta. Para evitar eso, ¿no es cierto?, se pone un papel que evita el corte, ¿sí? Bueno, esto indica premeditación, indica preparación y indica cierto cuidado sobre sí mismo. ¿Sí? Este hombre, ¿no es cierto?, sabía lo que iba a hacer y se preparó, ¿sí?, para eso. Y después, el otro hecho que comentamos antes de enfrentarse a la posibilidad de fuego de la policía, que eran dos policías, y no importarle eso, no le importó eso. Lo que él quería, ¿no es cierto?, es matar a ese policía, herirlo y matarlo, ¿no es cierto? Y avanza. Es más, él siente el tiro en la pierna, pero no importa. La adrenalina que tiene es tal, ¿no es cierto?, que sigue avanzando hasta darle las otras 2 o 3 puñaladas que le dio. O otro elemento más que dicen, bueno, tal vez este hombre ya tiene un chaleco. Bueno, no sabemos eso. Yo por lo menos no sé si tiene un chaleco. Igual se sabe, ¿no es cierto?, que el chaleco puede parar una bala, pero a veces no para una puñalada. Pero de todos modos no sabemos si tenía el chaleco o no. Igual lo hubiera matado. También está el otro elemento, ¿no es cierto?, de la embestida. Él tenía, ¿no es cierto?, en estas condiciones una fuerza generada por la convicción y la voluntad y la preparación de todo su cuerpo, ¿no es cierto?, a lograr el objetivo, cueste lo que cueste, incluso si costaba la propia vida de él. Tenía su objetivo, quería lograr algo, ¿sí? Y no importaba el costo. Y eso es lo que pasó, que han muerto los dos, ¿no? La otra, por favor. Bien, acá un signo interesante, muy interesante. Acá hay, como si lo pueden observar un poquito, hay una cruz, ¿no? Un elemento religioso, ahí en la posición 6, ¿sí? Que también está ahí, en la escena del crimen, al lado de los casquillos que se encontraron en el pavimento, y está esta cosa religiosa, muy importante, ¿sí?, para nosotros los psiquiatras, ¿sí? O sea que acá había una intensa convicción, ¿no es cierto?, de tipo religioso. Algo pasaba ahí, ¿sí? Por favor, la otra. Bueno, pues acá hay gente que... ¿La otra? Esa es la última, Hugo, la de la secuencia del grito. Del grito de la señora. Así es. Así es. Bueno, esta también es una nota de color, ¿no? Cae el policía, ¿no es cierto? Se
está sangrando, el otro ya está en el suelo, el agresor, vamos a decirle por ahora, está en el suelo, ¿no? Y aparece una persona que estaba ahí en ese lugar, vociferando a los gritos, ¿no es cierto?, injuriando a la policía por lo que había hecho con el agresor, ¿no? Bueno, eso es un toque nada más, una nota de color esto. Bueno, muy bien, muy bien. Ahora vamos a analizar lo siguiente. Bueno, esto nos dan los hechos. Si nosotros miramos esto así como está, en frío, decimos, se preparó para matar, llevó un arma hábil, ¿no? Para matar. La envolvió, detalle impresionante, la envolvió para no cortarse él, se preservaba y llevaba para matar, ¿sí? Es un hecho netamente doloso que termina en un crimen, ¿sí? Hasta ahí indica que este hombre tenía una capacidad de razonamiento adecuada para lograr su logro, ¿sí? Se preparó y en el momento del ataque lo ejecutó y encima lo ejecutó con precisión. No fueron puñaladas dadas sin ton ni son, ¿sí? Fueron puñaladas directamente, ¿no es cierto?, al objetivo del cuerpo de la gente, de policía, ¿sí? Si miramos todo eso en esa secuencia fríamente, ¿no?, vemos que es un asesino, ¿sí? Es un asesino que, bueno, fue y mató a un policía, ¿sí? Pero si después, comparando un poquito el asunto y viendo cómo lo que dijo la madre después y todos los datos que adquirimos, ¿sí?, nos damos cuenta que acá hay un factor más a tener en cuenta, pero recién lo sacamos después, ¿sí?, de esta escena, cuando empezamos a tener informaciones. La información que surge es que era un enfermo mental, ¿sí? Surge también que era un problema psiquiátrico y por ahí se desliza el tema también de la esquizofrenia, ¿sí? Con esa información ya el tema cambia, se abre el abanico, un abanico distinto, ¿no? Un esquizofrénico atacando a un policía. Y decimos, bueno, pero todo ese acto tan pensado, organizado, entre comillas, y después, ¿no es cierto?, ejecutado, no parece que fuera un tipo fuera de sus cabales, sino que fue a matar, punto. Sin embargo, ¿no es cierto?, ¿dónde radica la inimputabilidad de este hombre, ¿no? En el delirio, ¿sí? Este hombre es una persona que tiene un delirio, que tiene en su cabeza, ¿no es cierto?, una alteración morbosa de sus facultades mentales, como dice el artículo, de imputabilidad, ¿sí? Él es un soldado de su delirio. Por eso es que si el delirio le dijo, y me hago cargo de la palabra dijo, porque el esquizofrénico, ¿no?, suele escuchar voces, ¿sí? Y que el delirio se expresa, es un tipo de pensamiento que se expresa con voces, y que él, ¿no es cierto?, toma esas voces como una orden, ¿sí?, inapelable, y tiene una convicción absolutamente imposible de desauditar. Si tuvo la orden de salir a matar, 1, 2, seleccionando, salir a matar no a personas en general, porque estaban esos dos personas que estaban al lado de él mientras él estaba declamando, ¿sí? Hubiera matado ahí. Si el objetivo era matar, hubiera matado a esas dos personas que estaban sentadas tomando un café, ¿sí? Pero no. Esperó la situación, ¿no es cierto?, de que aparecen estos policías. ¿Por qué digo esperó? Porque él tenía el cuchillo en la mochila y lo saca cuando ve que vienen los policías corriendo, ¿sí? Y de los policías elige a uno, ¿no?
O sea que dentro del delirio, él tiene una orden, matar a un policía, vamos a poner, ¿no? Y dentro del delirio, ¿sí?, él va ejecutando una acción tras otra que da la apariencia, ¿no?, de ser algo hecho con claridad y lucidez. Pero, dado que está siendo motivado por la psicosis, comúnmente llamada, a veces mal llamada locura, ¿no?, pero por la psicosis, entonces ahí, ¿no es cierto?, la descripción de este caso da un giro completo, ¿sí? Bien, entonces tenemos que un psicótico mata a un policía, ¿sí? Y algunos se preguntarán, ¿pero cómo? Eran dos policías. Y algunos dicen, bueno, tal vez había otros dos de la ciudad también en la misma escena, ¿sí? Pero, ¿y por qué no hicieron alguna maniobra de esas que se ven en películas, atacan con cuchillos, hacen otras cosas, ¿no? Porque acá estaba imbuido, ¿no es cierto?, de una forma de ataque que fue imparable. No lo hubieran podido parar, 2, ni 3, ni 4, ¿sí? A menos que hubiera 2 o 3 heridos ahí, ¿no?, a las cuchilladas de esta gente, de este hombre, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que el agresor en realidad es un enfermo mental guiado por su delirio, ¿sí? Y yo estoy seguro que ahora preguntan algunos, deben estar preguntándose, por ejemplo, acá Vanessa dice, ¿y si no quería matar? Vamos, lleva un cuchillo, lo saca, lo corre al policía, el policía recula, corre hacia atrás, y después, ¿no es cierto?, le clava el cuchillo, una cuchillada, después otras 2 más, ¿no? Sí, quería matar. En su delirio, ¿no es cierto?, tenía la orden de matar, ¿sí? Digo la orden y no me equivoco. Ellos sienten la orden. Yo trabajé muchos años en el Hospital Borba y también unos años en el Hospital Moyano, ¿sí? Y conozco de qué estoy hablando, ¿no? Sí. Ellos me han contado muchísimas veces que las voces le ordenan y además que son tremendamente insistidoras las voces y a veces lo descalifican muy, muy rudamente y generan, ¿no es cierto?, en él una tensión muy particular y de pronto ese impulso dice, tengo que hacer lo que me dicen, tengo que hacer lo que me dicen y bueno, ya está. Una vez que la cabeza, entre comillas, perturbada de la psicosis, el delirio, ¿no?, esa incapacidad de poder controlar ese impulso y esa convicción de qué es lo que tiene que hacer como una especie de misión. Tengo la misión, tal vez como esta cosa que hemos observado del elemento religioso, está relacionado con un delirio místico, ¿sí? Como el mandato, ¿no es cierto?, de una voz muy superior que le ordena matar a un policía, por ejemplo, ¿sí? Bueno, entonces ahí es que llegamos a psicosis. También esto puede dar lugar a otra pregunta. ¿Qué diferencia hay entre esto que hemos visto acá, ¿no es cierto?, como matar, ¿no es cierto?, de una manera, digamos, muy cruda? ¿Qué diferencia hay con lo que haría un psicópata? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para diferenciar, ¿no es cierto?, estos dos elementos, que es el motivo de este curso, ¿no? El psicópata puede hacer cosas más crueles que esta, pero muchísimo más crueles que esta. De hecho, lo vamos a ver en la segunda jornada, que es mañana, que vamos a analizar otro tipo de crimen muy parecido a este, pero las características son totalmente distintas, ¿sí? ¿No? Entonces, ¿por qué esto no puede ser calificado de un acto psicopático? Un tipo que agarró sobrevalorado y dijo, bueno, hoy tengo ganas de matar a alguien y salgo a matar, ¿sí? Porque me gusta, quiero sentir esa sensación de que estoy matando a una persona que podría, digamos, que figura
en el artículo 80 como matar por placer, ¿no? ¿Por qué no es eso? ¿No? El psicópata está pegado, ¿no es cierto?, al piso de la realidad. Este hombre, ¿no es cierto?, está pegado a su delirio, ¿no? El delirio lo guía. Al psicópata lo guía, ¿no es cierto?, sus necesidades especiales. Por ejemplo, vamos a poner de un psicópata que su necesidad especial sea matar. Lo guía su necesidad especial de matar, pero también está con sus pies en la tierra. Una característica importante del psicópata, que el psicópata disfruta de la violación, de la estafa, de matar, de lo que sea, ¿no? Y después quiere zafar, ¿no es cierto?, del hecho en sí. Él se preserva, porque su ego es enorme, ¿sí? No quiere morir, no quiere que lo maten, ¿sí? Y además, siempre tiene un ejercicio de la astucia que le permite, digamos, realizar su acto negativo y zafar de eso de alguna forma, ¿no? Todo esto lo vamos a ir abundando, ¿no es cierto?, a medida que vaya evolucionando el curso. Pero un psicópata no se hubiera enfrentado a un policía armado y él con un puñal. No lo hubiera hecho. Si quería matar a un policía, hubiera encontrado la manera de matarlo a traición, sin que el otro pueda sacar el arma, ¿no? ¿Sí? Y zafar huir de ahí como para que no lo agarren, ¿no? No, fue hacer lo que tenía que hacer, es un soldado del delirio, él tiene que hacer lo que le ordenan las voces, ¿sí? Y está, su capacidad de pegarse a la realidad está totalmente despegado de la realidad, está siguiendo, ¿no es cierto?, lo que emite el delirio, y es una persona altamente peligrosa, ¿sí? Bien, dicho esto, vamos a pasar a la otra mirada, ¿no es cierto? ¿Qué le pasó a... Hugo, Sí, discúlpame que te interrumpa. Vos sabés que el movimiento que estás haciendo con tu rostro, más que nada, hace rozar el micrófono con tu camisa y hace un ruido. Eh, ¿esto? Ahí, exactamente. Para que tengas en cuenta nomás con el movimiento. A lo mejor, a ver, eso nomás. Ahí está. Ahí está, dale. Bueno, entonces, vamos a ver la otra mirada. ¿Por qué este hombre, el policía, ¿no es cierto?, recula? ¿Por qué no lo mata? Bueno, esas son cuestiones relacionadas con las normativas de seguridad imperantes, ¿no? Eso yo ahí no me meto porque no es mi trabajo, ¿sí? Pero sí hay otra cosa más. ¿Por qué la persona esta, ¿no es cierto?, estaba haciendo esa proclama de delirio, estaba absolutamente, uno se da cuenta en 2 segundos como psiquiatra que este hombre no estaba medicado en absoluto y que estaba en un proceso de incentivación de su psicosis, de exacerbación de sus elementos de, de la producción psicótica que nosotros conocemos como brote o episodios psicóticos, dicen algunos, ¿no? Como brote, es decir, una persona que no tiene ningún tipo de control sobre amortiguar, ¿no es cierto?, el efecto del delirio. Porque el esquizofrénico suele delirar, ¿no es cierto?, y tener una cabeza por fuera de la realidad durante casi toda su vida. La diferencia es que ahora, ¿no es cierto?, con los medicamentos modernos y todas esas cosas, bien medicado, asistido, ¿no es cierto?, entonces puede lograr más o menos un equilibrio imperfecto, pero por lo menos puede ambular en medio de la gente sin ser peligroso para sí o para terceros. Pero ¿qué condición se tiene que ver? Tiene que estar medicado, controlado por un psiquiatra, ¿no? Y en caso de que le ocurra esto de un brote psicótico, tiene que estar internado, ¿sí? Porque esta persona en este brote que tiene
no está internado, no es por la pandemia, es por la ley 2657 de aplicación en todo el país, que se hizo en el 2010 y se reglamentó en el 2013, donde dicen que una persona puede ser privada de su libertad cuando tiene riesgo inminente para sí o riesgo inminente para terceros. Es decir, que a estas personas, de acuerdo a la nueva ley de salud mental, habría que internarlo en el momento que él saca el cuchillo de la mochila y lo muestra, y entonces ahí sí hay riesgo inminente. Como ven, ¿no es cierto?, la internación de esta persona, de acuerdo a la nueva ley, te tendría que producir en esta situación de absurdo. Porque mientras está hablando, declamando, no broma a nadie, solamente uno puede decir, bueno, no entiendo qué hizo, pero qué sé yo. Ahora, cuando sacó el cuchillo es otra cosa. Ahora, no hay posibilidad de hacer nada ya. Ya sacó el cuchillo, ya embistió y ya mató. ¿Sí? Entonces, tenemos que, en este país tenemos que corregir muchas cosas. Una de ellas es esta, ¿no? Que en realidad este hecho de que no se pueda internar a las personas, y para internarla, ¿no es cierto?, primero hay que hacer como una especie de concurso de todos los integrantes de salud mental. Bueno, no se puede internar prácticamente a las personas, ¿sí? Y esa no internación, en lugar del señor de estar en un nosocomio hasta que se le pase el brote, ¿sí?, y después salir medicado, se debe a este problema, ¿no es cierto?, de salud pública que tenemos, ¿sí? Y esto es lo que causó en realidad las dos muertes, porque él también es una víctima. Él es una víctima de no ser atendido como corresponde. Él no tuvo el derecho humano de ser atendido como corresponde. Y estaba ahí, ¿no es cierto?, declamando a la buena de Dios, a ver qué pasaba con su delirio, hacia dónde iba. Y el otro, son dos víctimas. Él primero como víctima que genera esto de no estar internado y avanza y ataca. Y después el policía, ¿sí?, que es la segunda víctima, que cae en manos, ¿no es cierto?, de un soldado de un delito. Bueno, más o menos ahora quiero que ustedes, una vez expuesto esto, me hubiera gustado que fuera un poco más corto lo que yo exponía, me hagan las preguntas que sean necesarias como para seguir afianzando. Yo te voy preguntando, Hugo, en base a lo que están diciendo los chicos. María Florencia Abdala pregunta, ¿qué pasa con los frenos inhibitorios en los psicóticos si se encuentran anulados completamente? En el brote, sí. Psicótico. En el brote psicótico que llamamos nosotros, algunos dicen episodio psicótico, esos frenos están muy disminuidos o prácticamente anulados. Si no, no hay manera, ¿no es cierto?, de que hiciera una acción así, ¿no? Hay dos elementos que se vulneraron seriamente. Primero, el instinto de conservación. Ataca a un hombre armado, que es un policía. Y segundo, el mero hecho, ¿no es cierto?, de considerar al otro como una persona que no debe ser agredida, si lo mató al otro, ¿sí? Así que ahí, en ese sentido, está contestada la pregunta. ¿Qué pasa, Hugo, cuando de repente hay una persona que está medicada? ¿El trabajo de ustedes puede llegar a variar en las conclusiones? O sea, ¿les interesa a ustedes saber si un psicótico está medicado o no? Se ve que no estaba medicado, o si estaba medicado, no estaba medicado adecuadamente. Y segundo, que no tiene un seguimiento de un psiquiatra, porque el psiquiatra en 2 segundos se da cuenta que es un brote, obviamente, y el brote no puede ser atendido en la casa, ¿no? Tiene que ser atendido en un nosocomio hasta que se pase el brote. A lo mejor son 15 o 20 días, o un mes o 2, ¿no? Depende del efecto de la medicación. Hay que recordar que ahora la medicación es muy específica, y ha acortado todos los episodios, ¿no? Antes un episodio duraba 3-4 meses y después venía la recuperación, o sea, era muy, muy largo. Ahora no, ahora se puede atender adecuadamente a la persona. Pero para eso tiene que haber gente que lo atienda.
Claro, porque yo de repente me estoy imaginando qué pasa si esta persona no hubiera fallecido, ¿sí? El agresor. No, Eh, si no hubiera agresivo, entonces la gente, hay ciertas personas que se le mueven las antenitas y dice, me parece que hay que internarlo. Y ahí, ¿no es cierto?, lo internan, por supuesto lo atienden como corresponde, porque es un enfermo. Y es un enfermo que no tiene el juicio adecuado, ni tiene un control de sus impulsos, ¿sí? Y entonces es un enfermo, ¿no? No podemos imputarle nada, decir, asesino, no, 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 señores, es un enfermo, ¿no? Y está ahí un poco por causa de que ya expliqué, ¿no? De un mal manejo de la situación, de cómo internar, a quién internar y por qué. Este, si pasa como ha pasado con muchos esquizofrénicos que han cometido delitos y han matado, hay uno que tiroteó, por ejemplo, a un colectivo, otro, bueno, hay un montón de casos, y bueno, que no han sido heridos o han sido heridos y curados y se lo han llevado a internar, ¿no? Eso ya queda en manos del juez, esa cosa. y que es una de las diferencias también con el psicópata, que el tema de la enfermedad. El psicópata no es un enfermo. Por eso mismo, hay una diferenciación allí. Claro, enorme, ¿no es cierto? El psicópata tiene el control total, ¿no es cierto?, de su psiquis y sabe qué está haciendo y por qué lo está haciendo, ¿no? Y además no tiene perturbado su juicio, ¿no? No es un enfermo para nada. Él Claro, si hace algo lo quiere hacer, si lo quiere hacer. fíjate, Hugo, que relaciona eso y pensando en una investigación criminal, en el eventual caso de que esta persona no haya fallecido, hay que analizar todos estos actos previos a la agresión. Y Rubén Leonardo Cazón pregunta si los comensales, transeúntes o policías oyeron algún discurso que se considere delirante antes del ataque. A mí me parece que la gente que estaba ahí al lado de él dijeron algo parecido. Además, más o menos trascendido, porque ya entramos en temas que se llama, que es mucho más débil, que son los trascendidos. ¿Sí? Hay trascendidos que dicen que ya venía haciendo declamaciones de su delirio, por eso algunas personas, algún policía lo estaba siguiendo, incluso, todo ese tipo de cosas, sí. Eh, y, y después está este asunto de que sí, otros testigos dijeron que no se entendía lo que estaba diciendo, pero a veces gritaba, ¿no? Gritaba con una actitud, ¿no es cierto?, discordante completamente. Exactamente. No sabes la cantidad de preguntas que hay, Hugo, pero bueno, voy a tratar de ir haciendo más o menos de acuerdo a lo que voy leyendo. Tatiana pregunta, entonces, ¿el psicótico no podría ser psicópata? No. Eh, la psicosis es una enfermedad mental y las acciones del psicótico se debe a su enfermedad mental. O sea, el paso 1 es la enfermedad mental. El paso 2 es la acción generada en función de ese estado morboso de sus facultades y por ahí la acción, ¿no es cierto?, es tipificada como inimputable. El psicópata no tiene ninguna enfermedad. Lo que hace, lo hace para cubrir sus necesidades especiales. Si hay una necesidad especial, por ejemplo, de violar, el tipo arma todo, se estructura, estudia a su víctima, ¿no es cierto?, y la viola, y luego zafa, o lamentablemente, ¿no es cierto?, a veces procede a eliminarla para evitar que sea acusado, ¿no?, por ejemplo. Son son posturas mentales totalmente distintas. Que es muy interesante, ¿no es cierto?, que la gente que está escuchando en este momento, que yo sé que algunas personas son de tribunales, que puedan hacer esa diferenciación, ¿sí? Y que, si bien en algunos tramos, como dije al principio, si uno analiza fríamente, al principio de todo, cuando describí eso, uno dice, no, es un dolo, tenía un cuchillo, llegó un cuchillo, ¿no es cierto?, sacó el cuchillo y mató. Me parece toda una secuencia dolosa, normal, ¿no? Normal para el tema crimen, para los estudiantes de criminología. Pero este hecho, ¿no es cierto?, de que tenga un delirio previo es lo que hace totalmente distinto todo. Vos fíjate, Hugo, que hay consideraciones también de los asistentes
hablando del tema del delirio y de los efectos que, bueno, cómo lo demuestra. Pregunta Camila y Josefina si puede un psicópata sufrir de esquizofrenia o un psicótico puede ser perverso al mismo tiempo. Vamos a repetir este concepto que es importante. Si lo preguntan es porque subyace, digamos, una falta de formación básica. Si el psicópata no es un enfermo. Ahora, si uno dice que es un psicótico que tiene conductas psicopáticas, ¿no? No, puede tener todas las conductas que quiera, ¿no es cierto? Pero al ser enfermo, la enfermedad es prioritaria para descalificar al psicópata. El psicópata no es un enfermo. Está perfecto. Si bien se supone que la psicopatía tendría origen genético, ¿cómo influyen en el establecimiento de la estructura los factores familiares? Bueno, nosotros los que estudiamos este caso durante tanto tiempo y están en contacto con tanta gente que estudia lo mismo en otros países, sospechamos su origen genético, que es digamos, desde el punto de vista científico estricto, hay que decirlo así, sospechamos de su origen genético, no en sentido hereditario del término, porque yo en todos estos años que trabajo sobre psicopatía, prácticamente, digamos, el hecho de que de un psicópata salga un hijo psicópata, o de un abuelo psicópata salga un nieto psicópata, etcétera, es extremadamente raro. Yo nunca lo vi. Algunos autores por ahí dicen que puede haber, pero no es la ley. Sin embargo, creo que los genetistas, ¿no es cierto?, son los que nos van a dar esa porción de saber que nos falta. Tal vez sea por mutaciones, no sabemos, pero la sospecha del origen genético es muy fuerte, sobre todo porque está totalmente descalificada la otra opción, que es la de que es de origen ambiental, de con un medio inhóspito, de con los recursos culturales, una familia disfuncional y todo ese tipo de cosas, no tienen el mérito necesario como formar un psicópata, ¿sí? Eso lo dicen todos los autores. No hay forma de hacer que una mente normal se convierta, ¿no es cierto?, por las acciones disfavorables del medio en un psicópata. Esto también está visto también en organismos militares. Uno de los objetivos, ¿no es cierto?, de ciertos gobiernos muy autoritarios que tienen ejércitos de ataque, estarían felices de tener psicópatas que sean con necesidades especiales de matar, porque serían realmente muy buenos como soldados de comando y esas cosas. Y no lo pueden lograr, pueden adoctrinarlo, pueden, digamos, hacerle, digamos, una lavadita de cabeza con respecto al hecho de matar el dispositivo, está matando por la patria, etcétera, etcétera, pero no pueden formar un psicópata. Y ellos mismos detectan al psicópata dentro de ellos, que son homicidas, ¿no? Pueden detectar perfectamente al psicópata que hace lo mismo que ellos, matar, pero de una manera distinta, dicen ellos, ¿no? Y es más, ellos le tienen miedo, los propios soldados aguerridos, marines, todas esas cosas, tienen miedo al psicópata, ¿sí? Eso se grafica en una película ilustrativa, que es donde se ve, ¿no es cierto?, esto que estoy comentando, pero como película, pero en realidad, ¿no es cierto?, son informaciones que nosotros tenemos de las fuerzas militares, o los policías, ¿no? Los policías detectan quién es el policía de alma, el policía, ¿no?, del psicópata. ¿Se puede llegar a dar que un psicópata finja alguna enfermedad, como ser un psicótico, por ejemplo, y que pueda engañar a un perito? Eso es de todos los días. No solamente es de todos los días, sino que hay alguien que se llama abogado defensor, ¿no?, que cuando no encuentra elementos para defender, ¿no?, por ahí se le ocurre
decir que finja, ¿no es cierto?, una psicosis, ¿no?, una locura, ¿no? Y inclusive le da instrucciones de cómo hacer para hacer el papel del psicótico. Pero, lamentablemente, ya que están acá varios abogados, yo les digo que nosotros, los psiquiatras, desde 1930 y pico, tenemos un libro de José Ingenieros que se llama La simulación de la locura. Entonces estamos entrenados para diferenciar al psicótico legítimo de este actor, digamos así, que hace de psicótico, ¿no? Hay muchos elementos, muchos detalles, muchas formas que impiden, ¿no?, que un psiquiatra forense sea engañado de esa manera, ¿no? No. A menos que haya concurso de otras cosas, de otras situaciones que faciliten ese engaño, pero esas ya están fuera de mi trabajo. Por ejemplo, ¿qué técnicas pueden hacer los psiquiatras o psicólogos para poder identificar que le están mintiendo? No sé, comportamiento no verbal, con los dibujos. No, los test acá, los test donde el psicópata tiene que dibujar, tiene que hablar, tiene que contestar preguntas, tiene que contestar situaciones. Está esta situación, ¿usted qué haría?, ¿no? Todo eso no sirve para nada porque el psicópata es un mentiroso, es más, diría que es un artista de la mentira. Y va a mentir horriblemente, va a hacer algo que no es válido. Un mentiroso que responde a una pregunta no es válido, ¿sí? No tiene validez. No sirven ese tipo por eso se hace descripción de las acciones del psicópata y cómo hizo el delito, la forma del delito, cómo es el tratamiento del cadáver, qué hizo con el cadáver y cómo lo hizo. A veces yo hablando con abogados penalistas, que a veces nos encontramos en los medios y discutimos un caso, digo, no, decime cómo fue lo que hizo con el cadáver, le pregunto. Eso no nos importa, me dice. Una vez que está muerto, ya después la persona puede hacer lo que quiera con el cadáver, pero ya está muerto. Lo importante es que lo mató, punto. Y yo le digo, no es así, porque ahí podemos distinguir claramente la acción, ¿no es cierto?, de cosificación extrema que hace del cuerpo, cuando la persona común, ¿no es cierto?, que tiene un arrebato y mató a alguien, tiene cierto pudor, vamos a decir, al menos cierto pudor en el tratamiento del cuerpo del muerto, ¿sí? Por todos los diques morales que tenemos y nuestra formación humana, ¿no? Tenemos cierta inhibición frente a estar frente a un muerto y encima, ¿no es cierto?, a estar con el cuerpo muerto y ahí manipular. Entonces, esa diferenciación para nosotros es muy útil. Sin embargo, los abogados penalistas me dicen siempre lo mismo. No. ¿Qué hace después? Después de muerto, eso no nos importa. Exactamente. Te quería consultar, Hugo, acá me está pasando preguntas María José y Gabriel sobre qué correlación existe entre el perfil de un psicópata y los trastornos límites de personalidad. Bueno, los trastornos límites de personalidad es una descripción que fue hecha hace bastantes años y que todavía no terminó de cerrar. Justamente ayer, una psiquiatra muy reconocida en el interior, que trata de temas de este tipo de problemática de trastorno, límite de personalidad y muchas otras cosas, pero básicamente ella va a dar unas charlas donde dice, ¿tiene aún vigencia el trastorno límite de personalidad? Sí, es un cuadro, digamos, que todavía no tiene el consenso completo, como por ejemplo la esquizofrenia, la demencia, los distintos tipos de depresiones, y esos cuadros que están consolidados y consensuados. Mira vos. Ahí Gisela hace una pregunta que a lo mejor da mucho para hablar, pero bueno, a ver qué opinas vos. Entendiendo que la psicopatía es una forma de ser, pero que a su vez algunas personalidades pueden tener rasgos similares a los psicopáticos, ¿cuáles serían los parámetros para un diagnóstico diferencial?
El psicópata es una integridad, es una manera de ser, es algo íntegro, ¿sí? A pesar de que es un enorme simulador, ¿sí? A veces hay personas que están 20, 30 años con un psicópata y no tienen la menor idea de con quién están, ¿sí? Hay jefes, ¿no es cierto?, que son psicópatas y la gente lo toma, bueno, tiene algunas cositas raras y esas cosas, ¿sí? Pero punto. ¿Mm? Y establece la psicopatía por otro lado, ¿sí? Establece este ejercicio de satisfacer sus necesidades especiales por otro lado, ¿sí? Ahora, eso de tener rasgos psicopáticos solamente pertenece al psicópata, porque el rasgo psicopático no es algo cuantitativo, que uno puede tener un poquito de rasgo psicopático y el psicópata tiene un montón de ese rasgo psicopático, ¿no? No, el rasgo psicopático es cualitativo, es una calidad, no es una cantidad, ¿sí? También puede ser que muchos se confundan porque hay personas que son malas personas, ¿sí? Hay personas que son agresivas, ¿sí? Hay personas que son caprichosas, ¿sí? Hay personas que son desubicadas, ¿no? Si vimos recién, ¿no es cierto?, el video, vemos que cuando está agonizando un policía y el enfermito está tirado en la calle, también herido, y después va a morir, aparece una persona a los gritos, ¿no?, diciendo improperios contra los policías, etcétera, etcétera, mostrando una desubicación humana. No, ya no estoy hablando de una desubicación ideológica, no, es una educación humana, ¿sí? Y sin embargo, eso lo hizo, ¿sí? Pero eso no es una psicopatía, ¿sí? Es otra cosa, ¿no? Tal vez sea una cuestión de querer mostrarse y querer robar la atención de esa escena, que son propios de algunas neurosis, por ejemplo, ¿no? Bastante serias, pero así. Pero quiero que entiendan que el psicópata, y ya lo vamos a ver a lo largo de estas 3 jornadas que faltan, los rasgos son distintos, cualitativamente distintos. A veces me consultan acá en el consultorio, dice, las madres, dice, mi hijo, dice, tiene rasgos igual que el padre. Bueno, pero el hijo, ¿no es cierto?, puede imitar algunos rasgos del padre, ¿sí?, pero no puede darle esa autenticidad que tiene el psicópata para la gente que estudiamos psicopatía, por supuesto. Hablando del psicópata, hay una consideración que hace uno de los asistentes sobre las diferencias entre narcisistas y psicópatas. ¿Qué pasa con su conducta? Bueno, el que tenga un narcisista es un bobo, ególatra, que depende de la mirada del otro. Está en pose, siempre está tratando de buscar la atención del otro, y al psicópata no le interesa para nada el otro, es más, lo considera como un ser inferior, ¿sí?, y por eso lo cosifica, que mañana vamos a hablar bastante de ese asunto, que lo cosifica y lo tiene como un ser que puede, si, el psicópata cuando ve a una persona dice, esta cosa, ¿me puede ser útil o no? Hace esa, si me puede ser útil, invierto en ella atención, hago, digamos, actúo de determinada manera para conquistarla, etc. El narcisista no, el narcisista está en pose ahí. Trabaja para su imagen, trabaja para ser admirado y se desconsuela y se angustia cuando pasa desapercibido y cuando es ignorado, ¿no es cierto? El hecho de que se angustie ya es una diferencia enorme. Todos los que están acá, que han estado en tribunales, son penales y todas esas cosas, se dan cuenta que el psicópata no tiene angustia. Entonces lo sacamos ya radicalmente de los neuróticos. Los neuróticos son seres de angustia, ¿sí? El narcisista es un ser de angustia y compensa esa angustia trabajando sobre su imagen, sobre su conducta y sobre lograr ser admirado. Como ven, no tiene nada que ver el narcisista con el neurótico. Yo entiendo
esta pregunta, porque hay muchos canales de YouTube y esas cosas que confunden horriblemente el narcisismo con es decir, al psicópata le dicen narcisista y no tienen nada que ver, ¿sí? Hugo, te quiero consultar algo, una duda que yo tengo. Del hecho que vimos recién, ¿vos considerás que hay dos víctimas? Sí, son dos víctimas. La persona que no fue atendida correctamente, que se ha vulnerado su derecho humano, porque hay una ley, ¿no es cierto?, que impidió que él ejerciera su derecho humano de ser atendido como un pacientito que es, ¿no es cierto?, y murió, ¿no es cierto?, porque no fue atendido, no fue internado adecuadamente y no fue tratado adecuadamente. Y el otro muchacho, ¿no es cierto?, que es agente de policía y que fue muerto en función de esta relación, ¿no es cierto?, de que este hombre no fue atendido y el delirio le ordenó matar. Porque yo te hago esa pregunta con trampa, porque si nosotros tenemos dos víctimas, ¿cómo solucionamos esta controversia? Tiene que haber un culpable, no pueden ser todos víctimas. Vos estabas haciendo referencia a la ley, pero ¿cómo hacemos para cambiar eso? O sea, ¿cuáles son los pasos Bueno, que tengo que seguir para que no vuelva a no, suceder algo así? pero si la causa es la ley, lo que causó esto fue esta ley del 2010, reglamentada en 2013, ¿no?, la 26.657. Hay que cambiar eso, porque si no vamos a tener, o tal vez vaya a ser la cantidad de procesos negativos, ¿no es cierto?, o agresiones graves o semigraves que han tenido por no haber este ejercicio de la ley, de no ubicar, ¿no es cierto?, esta ley como corresponde. Y lo digo con conciencia de praxis. Antes de esta ley, ¿no?, nosotros, los psiquiatras, teníamos, por supuesto, todo es perfectible, nadie dice que sea maravilloso y genial, pero teníamos una escuela de psiquiatría argentina que era bastante reconocida mundialmente. Yo he visto personalmente como docente, y lo he visto en los hospitales, en el Moyano, en el Borba, contingente que venían de España a hacer un curso de 3 o 4 meses de psiquiatría acá, ¿no es cierto? Ese era el prestigio que teníamos, ¿no? Ahora no. Pero, ¿qué se puede hacer para poder modificar esa ley o tratar de Bueno, vos sos reconciliar? abogado y te das cuenta, ¿no es cierto?, que me estás haciendo una pregunta que corresponde a la legislación. Primero a la anulación de esta ley, ¿no es cierto?, que ha provocado esto, y después la legislación. Eso se va a 200 kilómetros de mi capacidad para razonar sobre eso. Yo hago la puntuación de que acá hay un error y que hay que corregirlo. Más que Sí, eso es mi trabajo. sí, Pero sí, sí, más pero que yo, eso yo no creo puedo. que la influencia que uno puede tener en los medios hace ruido para que empiecen a entender estos puntos. Porque, bueno, yo te escuchaba a vos en los medios periodísticos haciendo referencia a lo que estás diciendo ahora, y yo creo que son los primeros pasos para que la gente ponga atención en esto, que hay que modificarlo. Pero ustedes, los abogados y los legisladores que están escuchando, y los jueces que están escuchando esto, pueden hacer un poquito de, de manifestar por lo menos la inquietud de que, pero que si este psiquiatra tiene razón y hay que modificar la ley. ¿Y qué elementos son los que están fallando acá? Bueno, se hace toda una investigación en ese aspecto, pero ya no me corresponden. Exactamente. Este, bueno, yo veo que hay realmente muchas preguntas. Hay algunas que ya han estado ya repetidas, pero esta pregunta que suele ser reiterativa también, pero me interesaría saber cuál es tu opinión, si el psicópata se nace o se hace. No sé si eso viene más adelante, pero había un interrogante sobre el tema. Pero eso ya lo dijimos, ¿no es cierto? Que lo ambiental no fabrica un psicópata, o sea que no se hace, sería. No puede formarse un psicópata. Hay muchísimos ejemplos, madres y padres que crían a 4 o 5 hijos, ¿no? Misma escuela, mismo tratamiento, etcétera, etcétera. Mismo medio social, con suficiencia, ¿no es cierto?, de atención, de salud, de alimentación, de todo lo que quiera. Y sin embargo, uno es un psicópata. ¿Y por qué los otros 4 no son psicópatas?
¿Mm? Y al revés, vamos a poner la parte disfavorable. Una persona que vive con medios precarios, con una infancia carenciada y agresiva, ¿no? Esas cosas. ¿Por qué ese muchacho no es un psicópata? ¿Por qué no sale un psicópata de ahí? ¿Sí? No sale un psicópata de ahí. ¿Sí? Increíble. Ahí María José te va a hacer una consulta que está vinculada un poco a la experiencia. No sé si estás escuchando, María José, ahí, si querés activar el micrófono. Hola, ¿sí me Sí, escuchan? se te escucha bien. Bueno, por ahí bueno, buenas noches, yo soy María José Riquelme, yo soy psiquiatra, soy médica legista y soy psiquiatra forense. Por ahí hemos hablado un poco, digamos, con mis compañeros, con los peritos, bueno, acerca de esto de la psicopatía y qué pasa, por ejemplo, en el caso del consumo de sustancias, ¿no es cierto? Y por ahí en la cuestión de los estados de inconsciencia, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros detectamos la cuestión, digamos, que es un psicópata? ¿Qué pasa en estos casos? ¿Qué posicionamiento podemos Bueno, llegar a tener? en el psicópata tiene sus puntos vulnerables, ¿sí? Eso lo vamos a abundar después. Uno es el de la frustración, cuando intenta algo y no puede conseguirlo. Ahí hay una desorganización de su muy controlada psiquis, ¿sí? Muy controlada psiquis. El psicópata es un tipo autocontrolado fuertemente. Solamente cuando se descontrola empieza a tener manifestaciones que no tiene, que están fuera de control y que ahí sí tiene un momento de debilidad ese control tan acérrimo que tiene y ahí puede ser vulnerable o realizar actos que lo denuncien, entre comillas, frente a los demás, que siempre está disfrazado este hombre o esta mujer, y ahí se manifiesta, ¿sí? Con respecto, el otro elemento, ¿no es cierto?, que he observado, que es una cuestión personal, de trabajo, de investigación, en esto de la psicopatía, es que ellos me dicen, bueno, muchas veces, bueno, a ver, ¿qué pasó que hiciste esto? ¿Por qué vos sos un tipo tan peleador, tan, dice, lo hago porque si no me aburro, ¿sí? ¿Y por qué algunos que toman sustancias, no? ¿Por qué tomas Porque si no tomas esa sustancia, me viene este vacío, ¿eh? No el vacío en sentido existencial del término, no el vacío que produce después la angustia, no ese vacío. Es algo mucho más pregnante para él y que no eso lo domina. Entonces sale del vacío, ya estamos entrando realmente muy específico esto, sale del vacío generando él adrenalina. La genera a través de la discusión, de la pelea, de estar. Son personas que se someten a riesgos, o corren a alta velocidad, hacen parapente, hacen buceo, son gente que se somete al riesgo porque el riesgo le genera adrenalina y esa adrenalina, digamos, como que carga, la adrenalina para ellos lo tranquiliza, lo hace permanecer estable, ¿no es cierto?, un tiempo. ¿No? Bueno, muchas gracias, Doc. Bueno, Hugo, yo creo que ya estamos en hora. Yo no sé si alguien quiere hacer alguna consideración más o si vos querés hacer una consideración más en la clase del día de hoy. Bueno, esto simplemente fue una especie de introducción y un diagnóstico diferencial entre psicosis y psicopatía, ¿no? Por supuesto que mañana vamos a ahondar más en este diagnóstico diferencial porque vamos a ver una acción criminal desde la psicopatía, ¿sí? Y entonces vamos a comparar también qué hubiera hecho un psicótico, ¿sí? En esos casos. Así que esto dura cuatro presentaciones, ¿sí? Y yo creo que debería durar 6 meses mínimo para tener una noción de la psicopatía como para poder operar con este concepto. No obstante, ¿no es cierto?, estos son los primeros pasos, como dice Federico, y vamos a ir avanzando, ¿no es cierto?, de acuerdo a cómo es. Pero por lo menos ahora son cuatro
4 sesiones donde vamos a poder conversar todos los días agregando un elemento más para acercarnos a la comprensión de la psicopatía. Buenísimo, Hugo. Recordarle a los asistentes de que se les envió un correo con material de estudio sobre los próximos encuentros. Tenemos el video que dura 1 hora y media, que también abarca algunos temas que vamos a ir viendo en el segundo, tercer y cuarto encuentro. Y bueno, también decirles que mañana le va a llegar un correo con la grabación de esta clase por si quieren repasar lo que vieron o si alguien tenía mala señal que le pueda repasar. Y bueno, nada más por el momento. Gracias, Hugo, por tu tiempo. Muy buena la clase, todos contentos. Acá estoy viendo los comentarios de los asistentes. Qué lindo poder interactuar con vos de esta manera. Adiós. Hasta mañana. Hasta mañana. Chau, chau. Nos vemos mañana. Adiós.